Seguimos en nuestra serie de programas Camino a la Asamblea, donde vamos a ir conversando con los diversos actores que se están postulando para llegar a Montecristi, para hacer propuestas y que se plasmen en una constitución. Esta semana contamos con el licenciado Francisco Franco, candidato provincial a la Asamblea Constituyente por el Movimiento Fuerza Ecuatoriana. Francisco, bienvenido a Tribuna Liberal. Muchísimas gracias, Carlos, y agradezco a CN3 por la oportunidad. Francisco, justo lo que va a ser de vital importancia cuando hablamos de la Asamblea, ¿no? Este cambio institucional que se quiere plantear. ¿Cómo ustedes ven esta matriz institucional? ¿Cuál es su visión de futuro como Movimiento Fuerza Ecuatoriana acerca de lo que es el Ecuador? ¿Cómo lo ven de aquí a 10 años, a 20 años? ¿Qué sistema debería implantarse en el Ecuador? Bien, Carlos, agradezco a los televidentes por su atención. El Movimiento Fuerza Ecuatoriana lista 152, con todos sus candidatos provinciales y a nivel nacional, encabezados por Humberto Mata Espinel. Vemos a un Ecuador de aquí en una década con una nueva constitución, pero una constitución propositiva. Una constitución declarativa que permita a las provincias ser administradas de manera autónoma y voluntaria, que permita a la justicia también ser administrada de una manera ágil, célere y también muy segura, en lo que jurídicamente hablando se refiere. Y también vemos a un Ecuador con una policía y un aparato de seguridad ciudadana eficaz, que pueda responder en cada una de las parroquias o distritos a las necesidades de seguridad personal y material que necesitan los ciudadanos. Y también vemos a un Ecuador con un sistema electoral ya no pluripersonal en plancha o por listas, sino por distritos electorales. ¿Y el modelo económico? ¿Qué modelo económico ustedes plantearían? ¿El que se está proponiendo a través del presidente Correa con su modelo del socialismo del siglo XXI, el estilo chavista? ¿O un modelo de apertura de mercados o como lo quieran llamar ahora, modelos de social de mercado o de libertades? ¿Qué modelo económico ustedes plantean? Fuerza Ecuatoriana, pues que no es más en la actualidad lo que fue antes Fuerza Ecuador, pregonará lo que ha venido pregonando desde que existe en el año 1999, que es justamente una economía abierta de libre mercado. Lo que se buscará en esa constitución es mantener lo rescatable de la constitución actual vigente del año 1998 hasta acá, que justamente preconiza el libre comercio en todas sus formas, siempre y cuando pues este libre comercio potencialice las capacidades de emprendimiento de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuáles son sus propuestas banderas? ¿Cuál es la que, por ejemplo, tú, Francisco, dirías, voy a la Asamblea a decir en trabajo tal o cual cosa, en educación tal o cual cosa, en autonomías esto es lo que planteamos? ¿Cuáles son sus propuestas puntuales? Básicamente el tema pasa por la administración autónoma provincial de cada una de las circunscripciones territoriales aquí en el Ecuador. El sistema desconcentrado o descentralizado de administración de nuestra república no ha suplido las necesidades de la ciudadanía. Justamente ¿por qué? Porque el Estado central no puede estar cercano de las necesidades de esa ciudadanía que requiere soluciones eficaces a tiempo. Lo que sí responde, y lo que hemos venido atestiguando los ecuatorianos y ecuatorianas, es que los gobiernos seccionales autónomos, como los denomina la Constitución vigente actual, es decir, los municipios o las prefecturas provinciales, responden de manera eficaz, eficiente a esas necesidades de infraestructura, educación, salud de los ciudadanos que viven alrededor de esta circunscripción territorial, sea provincia o cantón. Entonces, lo que buscaremos a través de este mecanismo de administración autonómica provincial voluntaria es que las provincias que a través de un plebiscito interno acrediten o deseen ser autónomas, como ya lo hizo Guayas en su momento, o Manabí, Los Ríos y Sucumbíos también, allá por los finales de la década de los 90, lo que se buscará es que estas provincias, de manera voluntaria, que hayan adoptado el modelo, abracen un mecanismo en donde los impuestos fiscales que recauda el Estado central permanezcan en estas provincias y que a través de una liquidación bipartita entre el Estado central y el Estado seccional se entreguen los excedentes para que ese Estado central pueda única y exclusivamente a través de esos excedentes financiar la ejecución de las competencias privativas que ya hoy por hoy la Constitución ya especifica, que son simple y llanamente seguridad física a través de las Fuerzas Armadas o la Fuerza Pública en general, con la Policía Nacional incluida, representación internacional y manejo de la política económica. Ese sería el tema bandera que, como Francisco Franco, candidato de este movimiento Fuerza Ecuatoriana, iría a trabajar en la Asamblea. Bueno, es importantísimo esto de la autonomía. Nadie puede estar en contra de la descentralización, pero todo el mundo tiene sus peros con respecto al cómo, ¿no? O sea, acá el gobierno acaba de hacer una propuesta que quiere hacer franjas donde esté litoral, sierra, hasta la parte insular.
¿Qué opinión te merece esta propuesta? Esta opinión lo que va a hacer es un disparador del gasto público. Y simple y sencillamente por lo siguiente, y utilicemos un método muy empírico que es la observación. Tomemos un mapa de la República del Ecuador y podemos apreciar que estas franjas que se pretenden diseñar, franjas regionales, que supuestamente se van a administrar de manera autónoma, entre comillas, con un designado a dedo por el presidente de la República, ni siquiera por votación popular de los pobladores de esa región, no están unidas físicamente por vías de comunicación físicas, carreteras, vías carrozables, que permitan no solamente la feracidad de los campos de estas regiones poder intercambiar entre sí sus productos, sino también potencializar ese emprendimiento agrícola y pecuario para el beneficio no solamente de esas regiones, sino entre las demás regiones y, ¿por qué no, del extranjero? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que unir físicamente a estas regiones con nuevas vías, con nuevos mecanismos de comunicación que hoy por hoy no las tienen. Las provincias, que es un mecanismo o una circunscripción territorial ya existente, es lo más viable, lo más económico y a la vez lo que va a generar ya la potencialización de una unidad física, cívica y a la vez territorial, que son las provincias que ya existen hoy por hoy desde hace muchísimos años atrás. Francisco, en tu posición con respecto a la autonomía, estas regiones autónomas provinciales van a tener la facultad de legislar, van a tener la facultad de, por ejemplo, ellas establecer un marco tributario para el incentivo a la inversión, incentivo a la empresa. ¿Es esto en lo que están pensando ustedes? Así es, en efecto que sí. Es un parlamento pequeño, que sea un parlamento regional o provincial, que única y exclusivamente se dedica a generar ordenanzas que se atañen a la provincia, más no un Congreso o un Parlamento que compita o que rebase las facultades o competencias que tenga el Congreso Nacional o el Senado de la República, porque se habla mucho de bicameralidad a nivel nacional. No estamos hablando de estados federados, no estamos hablando de separatismo o de secesionismo, estamos hablando de provincias que se puedan administrar autonómicamente, administrando recursos del Estado central que se queden en esa provincia y que se entreguen sus excedentes al Estado central, y a su vez teniendo la facultad normativa de poder regular toda la actividad privada y pública dentro de esa región. Es decir, que si se da esto, tendríamos en plena competencia diversos modelos. Por decir, digamos que en Pichincha o en la provincia Perico de los Palotes, por inventar algo, creen que el modelo del socialismo del siglo XXI es lo correcto. Bueno, y están en todo su derecho de creerlo. Así es. Ellos como autonómicos pueden imponer a su provincia un marco regulatorio consistente con este modelo, mientras que, digamos, Guayas, que cree en mayor libertades, puede también imponer su modelo de libre comercio, de desarrollo empresarial. En eso es lo que estamos viendo con unas autonomías. Así es, lo que se busca, como ya lo dije al inicio de esta intervención, es potencializar cada una de las provincias que quieran voluntariamente abrirse a un mecanismo de Bueno, esto sería interesantísimo, ¿no? Sobre todo porque veríamos qué funciona y qué no funciona. Así es. O sea, simple y llanamente, si los que creen que el modelo del socialismo del siglo XXI funciona, que genera bienestar, imaginamos que en esa provincia donde se lo va a implementar, todo el Ecuador va a querer ir a vivir allá. Claro, y lo si que es que funciona, busca, ¿no? Y lo que se busca es que el Ecuador pues coparticipe todas las provincias de la República en este nuevo sistema, porque como lo decimos y lo venimos diciendo, es un modelo eficaz, es un modelo que acerca el poder al ciudadano, no solamente por el tema autonómico y normativo y tributario, sino también porque este modelo va unido, tomado de la mano fuertemente con un cambio del modelo de elección, ya no pluripersonal en plancha o por listas, sino un modelo unipersonal por candidatos. Que a su vez... Yo creo que introduciría en la ventaja de la autonomía el hecho de la competencia de marcos institucionales provinciales en este caso, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener a gente, la gente va a votar con los pies, va a decir, en esta provincia se vive mejor que en esta otra, así que me voy a ir a vivir, y como estamos en un país donde podemos transitar libremente porque es un solo Ecuador, el hecho de que tengamos una autonomía en Pichincha, en Esmeraldas o en Guayas, no significa que sea un país distinto. Vamos a poder irnos a las regiones provinciales en las cuales mejor estén las cosas. Entonces vamos a ir testeando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Así es, Carlos. En efecto que sí, suscribo completamente tus palabras y las remarco ante la teleaudiencia toda vez de que el mecanismo actual de mantener unidas o atadas con el ánimo de controlar todo lo que sucede políticamente en las provincias al Estado central no ha funcionado en los 177 años de republicanismo. Entonces, hay que apostar. Si supuestamente, de acuerdo al discurso oficial, es una época de cambios,
Entonces, pues no hay mejor cambio en la administración política ecuatoriana que dejar atrás los modelos descentralizadores o desconcentradores y abrazar un modelo de administración autonómica provincial voluntaria, que va a poner en competencia muy sana, por cierto, y necesaria también a las provincias entre modelos centralistas, modelos descentralizados o modelos autonómicos. Francisco, terminamos el bloque anterior donde agotaste tu propuesta acerca de las autonomías. También mencionabas el tema de los distritos electorales. ¿Podrías explicar específicamente y aterrizando qué son los distritos electorales, o al menos cuál es su visión de los distritos electorales? Claro. Hoy por hoy el término distrito lo podemos asimilar al término parroquia, que es algo que nos suena mucho más familiar. O sea, el distrito pues viene del anglicismo district, que era el mecanismo mediante el cual dividían los ingleses cada una de las parcelas en sus respectivas ciudades, allá pues en lo que es la isla de Inglaterra. Pero bien, abstrayendo ese concepto a nuestra realidad local, lo que se busca es que las parroquias, tanto urbanas como rurales de un cantón, y también pues los cantones de una provincia, puedan participar de manera activa y también de manera muy positiva su representación política en los cuerpos colegiados de poder. Es decir, lugares como Pozorja, que es una parroquia rural del cantón Guayaquil, o como la parroquia Férez Cordero, que es una parroquia urbana del cantón Guayaquil, por hablar de la ciudad de Guayaquil exclusivamente, puedan tener participación estas parroquias, los electores de estas parroquias, ¿a través de qué? De esa participación, a través de una representación eficaz de mandatarios políticos que sean electos en esas respectivas parroquias o distritos electorales. ¿Qué beneficios tiene eso? El beneficio directo que trae esto es el acercamiento de ese mandatario hacia su electorado. El electorado sabrá que su vecino, que vive en tal edificio o tal departamento de tal edificio o a 2 calles más, es su representante político ante el Consejo Cantonal o ante el Consejo Provincial. Y como su representante político tiene que, entre otras obligaciones que lo queremos tratar de instituir a manera de articulado, no solamente en disposición transitoria, sino también en un articulado constitucional, este representante político tenga que atender las necesidades de su barrio, de su comarca, de su distrito o de su parroquia, cualquiera de estos sinónimos, algún día a la semana, abriendo una oficina mediante la cual pueda recibir a sus electores y tratar de conocer a ciencia cierta cuáles son sus necesidades para llevar esas necesidades, como representante que es, a esos cuerpos colegiados de poder, sea Consejo Cantonal, Consejo Provincial y el mismo Congreso Nacional. Es decir, acercar el poder al ciudadano. Así es. Para tener rendición de cuentas. Hoy por hoy, mucha gente en la ciudad de Guayaquil no conoce ni siquiera cuáles son, ni siquiera los actuales 18 candidatos de las enormes listas que se están publicando de N número de partidos y movimientos políticos que han postulado 18 candidatos para esta elección. Y asimismo, a los candidatos que ya han sido electos como diputados en el actual Congreso Nacional, ni siquiera se conoce cuáles son sus nombres. Ni siquiera 2, tal vez 3 a lo sumo. Peor en los consejos cantonales, con el Consejo Cantonal de Guayaquil, mucho menos en el Consejo Provincial. Es decir, este mecanismo pluripersonal de voto en plancha lo que hace es desconectar al ciudadano mandante de su mandatario, que es el político. Lo desconecta por completo. Se acerca en el momento de la elección, sí, para captar voto. Una vez que capta ese voto y ya es electo, se desconecta por completo y no hay control social. Francisco, ¿qué opinión tienen de la dolarización? La dolarización tiene que blindarse y la única forma de blindarla es colocando al dólar como la moneda única de curso legal en el Ecuador en nuestra Constitución. Y te relaciono esto justo con lo que estabas diciendo anteriormente. Ahora parece que nuestros políticos viven otra realidad y no ven lo que piensa la gente o el pueblo ecuatoriano, el ecuatoriano a pie. El que usa el dólar día a día y ha visto cómo su capacidad adquisitiva no se ha mermado, ha visto cómo su capacidad adquisitiva solo puede ir para arriba, ya no puede ir para abajo con el dólar. Sin embargo, hay voces de que quieren cambiar el dólar. Entonces, yo capaz, puede ser esto una consecuencia de esta disociación entre el poder y el pueblo a pie, del ecuatoriano a pie, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo blindarían ustedes el dólar a través de la Constitución? Este tipo de discursos que están completamente alejados de la realidad, y como bien lo dices, Carlos, e insisto una vez más en suscribir tus palabras nuevamente en este punto, en que una observación empírica nos permite pues verificar que la utilización de una moneda dura ha potencializado el emprendimiento de los ecuatorianos, pobres, medianos y ricos. O sea, va para adelante, no haya ese retroceso que había con la inseguridad de una moneda poco dura o débil, que era emitida inorgánicamente por una caja de hacer de billetes como era el Banco Central, utilizado justamente como un artefacto político.
producto de esta desconexión entre los mandatarios y los mandantes, es decir, el político electo y el ciudadano. ¿Por qué? Porque ese político electo responde a un mecanismo de elección pluripersonal de planchas enormes en donde no se controla socialmente ese candidato. ¿Cómo blindamos nosotros en Fuerza Ecuatoriana o cómo pretendemos blindar si somos favorecidos con el voto de la ciudadanía en Montecristi el tema de la dolarización? Simple y sencillamente colocando dentro del articulado constitucional, como ya lo dije anteriormente, que el dólar norteamericano, el dólar americano, el dólar de los Estados Unidos de América es la moneda de curso legal en el Ecuador, única con poder liberatorio. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de incluir dentro del texto constitucional nuevo que se pretende alumbrar en estos meses allá en Montecristi. ¿Qué opinarías de poner en la Constitución de que el ecuatoriano tiene la posibilidad de elegir la moneda que él desee? ¿Qué opinarías de esto? ¿No sería acaso esta una mejor manera para blindarnos de cualquier imposición gubernamental? Mañana llega un presidente que se escapó de algún manicomio y quiere crear su moneda propia y de repente la quiere imponer bajo la fuerza. ¿Por qué no garantizar una posición, ¿no? ¿Por qué no poner en la Constitución que el ecuatoriano tiene derecho a escoger la moneda que a él más le convenga, que a él es lo que más la use, la que él quiera? Y punto, listo, no hay por qué decir capaz hay que poner el dólar, hay que poner el sucre, hay que poner el maguadito, hay que poner cualquier otra de estas monedas que puede surgir, el bolívar o lo que sea. Pongamos una normativa que diga, bueno, el ecuatoriano escoja, que él escoja qué es lo que más le conviene, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Es una excelente idea, es una excelente idea. En realidad, todo lo que suene y lo que signifique libertad y la opción de cada uno de los ciudadanos voluntaria y popular, eso no está alejado del discurso de Fuerza Ecuatoriana. Fuerza Ecuatoriana es un aliado, es un movimiento que está plagado, por decirlo así, de liberales que creen justamente en los principios de estas tesis y justamente pues este libre intercambio de monedas y de divisas de distinto orden y de distinta latitud no nos viene mal, no es una mala idea. Francisco, pasemos a otro punto, seguridad social. ¿Qué opinas o cuáles son sus propuestas con respecto a seguridad social para que mejorarla, ¿no? Realmente lo que tenemos ahora da mucho que desear. La salud que reciben los ecuatorianos es muy lamentable, las cotizaciones que les llegan a nuestros ancianos son lamentables. ¿Cómo mejorar este sistema de seguridad social? La única forma de hacerlo es como ya países que piensan con la cabeza y no con las vísceras, como Chile, es permitir la participación activa tanto del sector público como del sector privado, pero no el sector privado para que en ese sector privado tercerizar acciones que el sector público le endilga como manejo de agencias o cosas así por el estilo. No. Que es lo que el Tribunal Constitucional actual, no actual, sino el anterior, o dos tribunales constitucionales anteriores, como este país cambia de tribunales a cada vez y cuando. Entonces, lo que se busca es que con esa participación activa, tanto del sector público como del sector privado, es que el ciudadano pueda escoger su prestador, con un sistema de cuenta única mediante la cual el propio ciudadano o el propio cuentaviente pueda controlar cuánto está depositando y cuál es ese retorno y cuáles son los beneficios mediatos que recibe por ese descuento que se le hace a su sueldo o salario, sea tanto en una empresa pública, el sector público, o una empresa privada de capital privado, sea nacional o sea extranjero. O sea que los televidentes podrían escoger en quedarse en empresa pública. Así es. O trasladar sus recursos a una empresa privada. Así es, definitivamente que sí. Pero todo esto... Bueno, eso me suena a justicia realmente, claro, ¿no? De devolverle el derecho al ciudadano a escoger. Así es, en efecto que sí, porque lo que se hizo en la Constitución del 1997-98, si bien es cierto, se incluyó esto en el articulado, en el acápite correspondiente a la seguridad social, con el de la participación tanto del sector público como del sector privado, un tribunal constitucional de aquella época, que no recuerdo cuál fuera su presidente, mañoso por cierto, emitió una resolución mediante la cual cerró las puertas a la participación del sector privado, de manera activa, de una manera que propenda justamente a la prosperidad de sus afiliados, cosa que no sucedió. Lo que se debe de buscar ahora en Montecristi, que una vez que lleguemos allá, no solamente el movimiento Fuerza Ecuatoriana, sino que también esperemos que otros movimientos sean permeables a esta idea de la elección que tiene que hacer cada uno de los ciudadanos por su voluntad propia, de qué sistema más eficaz es el que le va a servir a sus necesidades. Francisco, un tema que
llama mucho la atención y realmente yo creo que es la que generó esta asamblea, reforma política. Muy brevemente, ¿qué proponen ustedes como reforma política fundamental para avanzar hacia un mejor Ecuador? Bien, el primer punto de ellos pues está vinculado con el tema de la presidencia de la República o el Poder Ejecutivo. Nuestra Constitución actual mantiene un mecanismo presidencialista en donde el Congreso Nacional pues no puede defenestrar vía juicio político a los ministros de Estado. Lo que se busca pues es no mantener ese mecanismo, sino que más bien permitirle esa fuerza al Congreso Nacional para que pueda pues, fiscalizar de manera efectiva los actos del sector público. Pero también se debe a ese Congreso Nacional reconformar su estructura, su composición, a través, como ya lo dije hace poco, de un mecanismo de elección diferente. Un mecanismo que permita por candidatos en cada una de las circunscripciones territoriales, parroquiales o distritales, conocer cuáles son esos candidatos, no permitir esta desconexión entre el ciudadano y su mandatario. Y eso nos va a asegurar un Congreso Nacional de Diputados un poco más coherente y también, porque pensamos en la bicameralidad como una buena idea, un Senado que tenga pues justamente con el paso de los años la mesura completa para detener esa efervescencia propia de lo que un ciudadano electo diputado con una menor edad de 25 años hacia adelante pueda tener. Nosotros pensamos en aquello como una gran solución, toda vez que si revisamos las constituciones anteriores del Ecuador en un ejercicio de historia constitucional, el Ecuador ha sido un país bicameral. Y las azonadas militares o los pronunciamientos militares eran lo que en antaño tumbaban presidentes. No como vemos ahora, resoluciones aviesas, ilegales por decirlo menos, de 121 sujetos en un Congreso Nacional que declaran loco a un ciudadano. O que declaran abandonado el poder a un sujeto que todavía está sentado en el Palacio de Gobierno. Francisco, para concluir, dile a los televidentes por qué deberían confiar en ti y concederte el voto. Bien, agradezco una vez más pues a CN3 por la oportunidad, a ti Carlos y a Tribuna Liberal. Y digo pues a los televidentes que no solamente deberían o impulsarlos o motivarlos a que voten por este servidor, sino también por el movimiento Fuerza Ecuatoriana. El movimiento Fuerza Ecuatoriana es un movimiento que ha plasmado sus propuestas desde hace muchísimo tiempo, ya lleva una década casi, en donde esas propuestas que aparecieron a finales de los años 90 se siguen manteniendo, porque son propuestas que consideramos que van justamente a la par con este discurso oficial de un cambio de época. Si queremos realmente un cambio de época en el Ecuador de hoy, abracemos esas propuestas. Sí a la autonomía provincial voluntaria, sí a un Congreso bicameral, sí a un blindaje a la dolarización, sí a darle la libertad al ciudadano de poder escoger bien a sus mandatarios a través de un mecanismo que no esté la lista, pero que abrace con fuerza y con mucha fe que la elección por distritos electorales. Amigos televidentes, una vez más hemos, creo que aportado al debate, presentando al licenciado Francisco Franco. Es cuestión de ustedes que analicen y evalúen cada una de sus propuestas y elijan. Pero acuérdense siempre que el cambio que vamos a tener con la Asamblea Constituyente puede determinar lo positivo o negativo, lo bien o mal que podamos estar próximamente. Así que hay que meditar mucho el voto y evaluar todas las propuestas y concienzudamente tratar de ver qué es lo que más nos conviene a los ecuatorianos.